regresan de vacaciones y necesitan vacaciones para las vacaciones, ¿verdad? Llega uno más cansado, hombre, porque la playa, el sol, todo quemado, y luego anduvieron subiendo maletas, bajando maletas, y ahora tener que lavar todo lo que se trae. Bueno. Sin duda alguna, el día de hoy debemos de hablar acerca del reposo, el descanso. Muchos se van de vacaciones, pero no descansan. Otros agarran un día a la semana para poder descansar y aún así tampoco descansan. Pero ¿cuál es el verdadero día en el cual nosotros debemos dedicarle al Señor o debemos descansar o reposar? Hay otros que diario se agarran peleando allá en el Face y es que el sábado es el día del Señor y otros no, el domingo es el día del Señor. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quieren saber? Así es que no se diga más. ¿Quieren un chiste? ¡Sí! A ver, ¿cómo dice? ¡Chiste! 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 Oye, y hablando de reposo, estaba un señor reposando en una hamaca, ¿verdad? Así meciándose de árbol a árbol. Ya estaba el señor descansando, pero era lunes y el señor echado de lunes ahí. Y en eso pasa uno y se le queda viendo y le dice: oye, la flojera es pecado. Y el que estaba echado en la hamaca le dice: ¿y la envidia también? Le dio envidia de que estaba echado. Y hablando también de vacaciones, que mucha gente huye de vacaciones a la playa, al bosque, a algún lugar de así como para relajarse. ¿Ustedes saben en qué se parece una bruja y las vacaciones? ¡No! En que las dos se van volando. Pero bueno, ¿cuál es el día que en realidad nosotros debemos darlo de descanso o dedicarlo al Señor? Por favor, antes de enojarse y empezar a atacarse unos a otros dentro de los comentarios, quiero explicarles algo, y esto es cierto. Muchas doctrinas o existen cosas que no son fundamentales o no ponen en riesgo nuestra salvación o nuestra fe. Por ejemplo, hay una serie de cristianos que creen, ¿verdad?, que el bautismo debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otros que creen que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y bueno, son cosas secundarias que no ponen en riesgo nuestra fe. Cosas en las que en realidad no tienen nada que ver con nuestra salvación. Las cosas primarias y primordiales en las cuales un cristiano debe de creer es: Jesús es Dios. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Jesús, Él nos entrega la salvación, y esta salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, esos son puntos muy importantes en los cuales nosotros debemos defender a capa y a espada. Pero hay puntos secundarios, cosas como si la mujer debe de ponerse pantalón o no se debe de poner pantalón, que si yo debo de descansar el sábado, que si el día del Señor es el domingo, que en realidad ya son puntos en donde muchos han agarrado como prioridad y se agarran del chongo, pero lo que es peor, a veces entre los mismos cristianos. Vámonos a la palabra de Dios, y es cierto, la Biblia dice que Jesucristo jamás, ¿verdad?, hizo a un lado la ley, sino que Él la cumplió en todos los aspectos. Pero existen diferentes tipos de leyes en las cuales solamente Jesús fue el único capaz de cumplirlas. La Biblia habla acerca de la ley moral que sigue vigente hasta el día de hoy, como el no matar, el no robar, el no mentir. Esas cosas son vigentes hasta nuestros días, y esas son parte de las leyes morales que Dios estableció desde un principio. La Biblia habla acerca de diferentes tipos de leyes. Las leyes ceremoniales, las leyes de convivencia, así como en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestro país existen diferentes tipos de leyes. Las leyes de tránsito, las leyes cívicas, existen las leyes de hacienda, ¿verdad?, de cómo recaudar impuestos. Pero ¿qué creen? El único que pudo cubrir con todas estas leyes que establece la palabra de Dios fue Jesús. Y solamente en Él se pudieron cumplir, porque ningún otro ser humano lo podía lograr. Y existen leyes que son vigentes hasta el día de hoy, que Jesús no abolió, que no quitó. ¿Por qué? Porque son parte de lo que tú y yo debemos practicar como creyentes. Estas son las leyes morales: el no matar, el no robar, el no mentir.
Sin embargo, ningún hombre pudo cumplir y no ha podido cumplir hasta el día de hoy con las leyes ceremoniales, aquellas que el Señor Jesús pudo cumplir, y solamente por medio de Él es que podemos nosotros cumplirlas, como por ejemplo el día de reposo. El día de también los sacrificios. La gente tenía que hacer sacrificios hacia Dios. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz, dijo palabras muy importantes en las cuales son ciertas y verdaderas. Jesucristo dijo el día que murió, antes de morir dijo, consumado es. Ya no hay más. ¿Qué significa eso? Toda la ley ceremonial se cumple en ese proceso y en ese mismo momento en Cristo Jesús. Ya no se necesitan más sacrificios para poder nosotros tener acceso al Padre, porque el sacrificio que hizo Jesús fue perfecto y el único que podía cumplir con toda la ley ceremonial, porque el pueblo de Israel no lo hizo de manera correcta. Por eso tuvo que venir Jesús. E incluso los religiosos de aquel entonces, de la época de Jesús, se sorprendían porque Jesucristo no guardaba el día del reposo, sino que ese día aún también lo dedicaba para la obra misionera, llevar el evangelio, sanar a los enfermos. Sin embargo, Jesucristo reveló algo que aún al día de hoy a muchos se les hace sorprendente. Les dijo Jesús: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Y Jesús se reveló como tal: yo soy el Señor del reposo, el Señor del descanso. Por eso acudimos a Jesús cuando nosotros estamos trabajados, cuando estamos cansados, cuando necesitamos reposar. Nosotros vamos en el Señor, y es en el Señor en donde nosotros descansamos y estamos seguros sabiendo que Él fue el único que pudo cumplir con todas las leyes de la tierra. Tú y yo no las podemos cumplir. Y aquel que se atreva a asegurar que necesitamos forzosamente un día de la semana dedicarlo para el Señor, entonces está dejando los otros 6 para no buscar su presencia. O en su defecto, si aquella persona asegura que el sábado es el día del Señor, también de la misma manera tiene que cumplir con todas las demás leyes que Dios estableció desde un principio en el Antiguo Testamento. Y esto es imposible. Solamente Jesús pudo cumplir con toda la ley ceremonial, aquella que ya no está vigente, porque si no, en vano haya sido el sacrificio de Jesús. Jesús ya llevó toda esa ley en sus hombros y Él la pudo cumplir. Por eso el Padre dijo: Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El único que logró cumplir al pie de la letra todas las leyes que Dios estableció. Pero ojo, las leyes que siguen vigentes y que tú y yo sí debemos de cumplir son las leyes morales, como el no matar, el no robar, el no mentir. Pero las leyes ceremoniales son aquellas que ya no están vigentes. Como por ejemplo, una de las leyes ceremoniales era que todos los varones del pueblo judío, cuando nacieran, tenían que ser circuncidados. Ahora ya no hay necesidad de circuncisión porque Jesucristo abolió o llevó esa ley, y ahora por medio de Jesús es que tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Así es que no discutamos. Aquel que quiere guardar el sábado, pero si lo hace para el Señor, bien lo hace. Aquel que quiere guardar el domingo, si lo hace para el Señor, bien lo hace. Que eso es lo que dice la palabra. Si todo lo que tú haces, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Nadie nos juzgue, dice su palabra, por el día de descanso, por lo que comemos o por lo que bebemos. Aquel que decida hacerlo, que lo haga para el Señor. Nuestro descanso no está en un día. Nuestro descanso, nuestro reposo, nuestra fe está en Cristo, aquel que fue el único que pudo cumplir toda la ley ceremonial. ¡Ya les mando un abrazo! Muchas bendiciones, y como cada fin de semana, recuerda que tenemos un padrísimo chiste, un mensajito, y por favor, no se peleen. Yo sé que más de alguno va a entrar y va a decir: no, pero es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿quieres cumplir con todas las leyes ceremoniales? No nomás cumplas con el sábado, cumple con todas las demás. No podemos agarrar una sola cosa para mi conveniencia y de ello hacer todo un debate, ¿verdad? Además, por si no lo sabían, ¿sabías que el sábado
que está en nuestro calendario romano no es el mismo que el sábado judío, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a descansar el sábado, que en realidad es? Quizás te va a tocar descansar el miércoles, a ver qué te dicen en tu trabajo. Van a decir, no, pero no, si queremos ser estrictos, entonces descansemos el día que en realidad es dentro del calendario judío, no del calendario romano, que es vigente en nuestra actualidad. ¿Ves que a Dios no se le pasó nada? Por eso Jesús dijo, yo soy el Señor del descanso, el Señor del reposo. Acudamos a Cristo y dejemos de pelear por cosas secundarias. ¡Bendiciones para todos! Y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero mucho! Besitos y abrazos para todos. ¡Bye bye! ¡Woo!